Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Un gusto, amigos, de estar con ustedes nuevamente en el programa de SECREA, en el programa de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, un espacio de información que se distribuye a través de 45 canales de televisión en Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, con el objetivo de aportar como gremio, de aportar como medios de comunicación a la información, al entretenimiento y más que todo a conocer los temas de actualidad nacional. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Augusto Espín, ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, con quien vamos a tratar varios temas relacionados básicamente al sector de las telecomunicaciones. Que claro, basta que escuchemos telecomunicaciones, muchos de los televidentes podrán decir, bueno, ¿y qué mismo es eso? ¿Qué son las telecomunicaciones, mi querido Augusto? Bienvenido. Hola, saludos a la teleaudiencia. En realidad el Ministerio de Telecomunicaciones no solamente tiene que ver con las telecomunicaciones como tal, sino con lo que se llama las tecnologías de información y comunicación. Y las telecomunicaciones digo yo, hoy día hay una frontera un poco difusa entre lo que era computación tradicionalmente y lo que es telecomunicaciones, ¿no? Hoy, gracias al Internet, y creo que todos entendemos claramente lo que es el Internet, lo que son los teléfonos inteligentes, todo lo que hoy día nos permite hacer la tecnología. En realidad eso es lo que llamamos las TICs, las tecnologías de la información y comunicación. Para poder tener eso, efectivamente hay un componente que es las telecomunicaciones tradicionales, el poder enviar información a distancia, y hay otro componente que es la parte de computación, ¿no? Es decir, un teléfono inteligente tiene software, tiene programas, y hoy mucho de este procesamiento se realiza en lo que se llama la nube, es decir, ni siquiera vemos los usuarios de esa parte, sino en algún lugar del Internet se procesa información y a nosotros nos llega simplemente la información, digamos, útil, lo que nosotros queremos hacer o lo que queremos, en definitiva, tener de información para nuestro día a día. Entonces el Ministerio de Telecomunicaciones se encarga de poner un norte a la política de tecnologías de información y comunicación en el Ecuador. Eso esencialmente es nuestra principal misión aquí en la sociedad ecuatoriana. Creo que al final, cuando uno revisa un poco históricamente lo que ha pasado en el Ecuador, antes de la creación del Ministerio de Telecomunicaciones teníamos una serie de entidades que conformaban, digamos, de lo que se llamaba el regulador de telecomunicaciones. Unos se encargaban de la parte de telecomunicaciones comerciales en sí, de los operadores móviles, de la telefonía fija, etcétera, etcétera, y otros se ocupaban de la parte de radio y televisión. En definitiva, no había una entidad que ponga un norte, es decir, hacia dónde se desarrolla el sector de tecnologías de información. Cada quien iba por donde consideraba. Y eso pasaba, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo que veíamos mucho es que recursos escasos como el espectro radioeléctrico se disputaba entre las diferentes entidades, entre la radio y televisión y entre las telecomunicaciones, cuando simplemente poniendo un norte pueden convivir perfectamente, como ocurre hoy día y como ocurre en todos los países del mundo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en este proceso de las telecomunicaciones, como acabas de mencionar, mucho se habla de la brecha digital. ¿Cómo se va a ir reduciendo la brecha digital, el avance de la brecha digital, mejor dicho? En el sentido de que la sociedad, los jóvenes, los niños están mucho más actualizados. ¿Han pensado ustedes en campañas de que la gente mayor, la gente adulta, un poco vaya entendiendo qué es la brecha digital? Creo que efectivamente lo que toca es un tema muy importante, ¿no? Parte de, les decía, poner un norte sobre el uso de tecnologías de información y comunicación. Y eso implica varias aristas. Es decir, si queremos que las tecnologías, estas tecnologías del siglo XXI, que en realidad han potenciado mucho la economía mundial, tengan un impacto en la economía de un país, tengan impacto en la vida de las personas, requerimos no solamente tener la tecnología ahí, el despliegue de tecnología, sino requerimos también otro tipo de habilidades dentro de la sociedad. Una de ellas es la que acabas de mencionar, es decir, que la gente en general, la población del país, entienda los beneficios que le trae la tecnología y sepa cómo usarla. Entonces esto es precisamente la nueva forma de analfabetismo que existe hoy día en la sociedad y se llama el analfabetismo digital,
es decir, me pongo frente a un computador y no sé qué hacer, no sé para qué sirve. Entonces el Ministerio de Telecomunicaciones trabaja en 3 ejes, diría yo, que son básicamente lo que hoy es el plan o la agenda nacional, digamos la agenda digital del Ecuador, que se llama Ecuador Digital 2.0, ¿sí? Que es, digamos, el norte que de alguna manera se puso desde el Ministerio de Telecomunicaciones, donde lo que vemos son 3 cosas, ¿no? En primer lugar, la infraestructura, el despliegue de banda ancha. Hace unos años nosotros hablábamos de números en términos de telefonía, es decir, cuántos teléfonos hay en el país. Hoy en realidad ya ni siquiera vemos el tema de telefonía fija. Sí, la telefonía móvil ha llegado prácticamente a todos los rincones del país. Y entendemos que hay más telefonía celular que habitantes. Sí, efectivamente, es decir, el número está muy cerca de eso. En realidad los últimos números que tenemos más bien se han reducido, luego explicaré por qué. Sí, pero en todo caso lo que vemos es que prácticamente existe cobertura para el 96-97% de la población. Es decir, el servicio de telefonía móvil está ahí. El reto a futuro, cuando nosotros nos queremos comparar con otros países y queremos que la tecnología tenga un impacto en la sociedad, el reto está en lograr masificación del acceso a Internet. Entonces hoy día lo que estamos nosotros, nuestros planes están enfocados hacia eso, hacia masificar el acceso a Internet de la población, y eso requiere de un componente importante que es el alistamiento digital, es decir, que la población, las personas en general, sepan qué es el Internet, claro, para qué es el correo electrónico, cómo acceder a información en Internet, es decir, incluso otro tipo de información que evite que les estafen en Internet, ¿no? Es decir, hoy día yo creo que el Internet es un reflejo de la sociedad, del reflejo del mundo. Y así como existen cosas muy buenas y como existen cosas muy buenas en la sociedad, también en el Internet existe crimen, existe, digamos, una serie de problemas de índole social, y todo esto un poco enmascarado en la globalidad que tiene el Internet. Entonces es importante que los ciudadanos aprendan también cómo les pueden estafar desde el Internet, es decir, hay un sinnúmero de cosas que tienen que irse entendiendo y irse aprendiendo por parte de un usuario de tecnología. Entonces, otro componente importante que tenemos, digamos, en esta agenda digital del país. Y el tercero es cómo desarrollar industria TIC, y este es un tema también de fondo, es decir, aquí tenemos que ver, creo que 2 partes, ¿no? La una es la infraestructura, o 3 partes, la infraestructura. La otra es la capacidad de la población de usar la tecnología. Y el tercero es que existan los medios técnicos para que haya una oferta de contenido, especialmente, o una oferta de aplicativos, una oferta en realidad de TICs, adaptada a la realidad del Ecuador. Sí, entonces sería ideal, yo creo que todo el mundo usa Facebook, todos usamos Facebook, es una aplicación global, solo por dar un ejemplo, pero asimismo sería muy interesante, y está pasando ya en el país, que tenemos en la cultura nuestra, como ecuatorianos, tenemos cosas muy particulares del Ecuador. Entonces ahí hay una oportunidad muy grande de desarrollar industria TIC, de desarrollar aplicativos para nuestros temas nacionales, para nuestra idiosincrasia, y digamos definitivamente aplicaciones para el ecuatoriano. Hay algunas aplicaciones interesantes, no sé si han oído estas de las huecas, es decir, hay un sinnúmero de aplicativos que solamente le va a entender un ecuatoriano, ¿sí? Porque seguramente alguien de otro país, incluso Perú o Colombia, no lo va a entender. Entonces esos nichos de mercado de alguna forma tienen que ser llenados por industria local, y ahí hay una tremenda oportunidad que también hay que explotar. Esa oportunidad no solamente va a generar ingresos para el país, va a generar un impulso a la economía. Adicionalmente a eso, también lo que va a lograr es generar capacidades en nuestra industria que le permitan luego quizás exportar esta industria TIC hacia otros países, ¿no? Entonces creo que los 3 ejes de los que trabajamos son precisamente esos. En este eje empezamos trabajando con el tema de gobierno electrónico porque era, digamos, lo más natural, lograr que el gobierno empiece a brindar servicios electrónicos a la población. Creo que hemos sido exitosos en mucho de esto, es decir, hoy ustedes saben ya las declaraciones del SRI solo se pueden hacer en línea, ¿sí? Y hay un sinnúmero de otros ejemplos que puedo dar de aplicativos de gobierno que han hecho que la población use las TICs o tenga que usar las TICs. En definitiva, creo que todo este plan ha dado un buen resultado, y lo que hemos logrado a la final es algo que creo que soñábamos cuando lanzamos el plan, y es democratizar la tecnología, ¿no? O sea, realmente se ha convertido en una ventana al mundo, ¿no? La posibilidad de que
el ecuatoriano de toda edad pueda ingresar a las brechas digitales, al aspecto del Internet, y más que todo con el cuidado también que el Internet puede ser para menores, para adolescentes. Ahí obviamente tiene que ver mucho sus padres y los mismos colegios. Sí, efectivamente, es decir, yo creo que como toda herramienta en la sociedad, la Internet es una herramienta más. Así es. Con una potencialidad muy grande respecto a otras herramientas que se ha creado en la civilización. Y por supuesto requiere cierta responsabilidad en el uso de esa tecnología, como yo creo que cualquier tecnología que se utiliza. Entonces, en general creo que para el ecuatoriano es importante saber esto, saber que estamos, digamos, cada vez con mayor cantidad de ecuatorianos que están utilizando el Internet. Y solo por dar números, hoy prácticamente 46% de la población utiliza el Internet. La brecha digital que hablamos hace un rato se ha reducido entre el 2010 y el 2014 en algo menos de 19 puntos, es decir, hoy me parece que el número está en 14% de analfabetismo digital. Tenemos un buen indicador respecto a la región en este tema. El gobierno ha invertido mucho en este programa, digamos, de cómo alfabetizar a la población. Ahí están los infocentros, por ejemplo, sí, que han sido, creo que un programa extremadamente exitoso a nivel nacional. ¿Y cómo es eso de los infocentros comunitarios? ¿Cómo está funcionando? Este es un programa que empezó en el año 2010. De hecho, empezó un poco bajo las ideas del actual vicepresidente, de Jorge Glass. Es un programa que en este tiempo se ha ido consolidando cada vez más. Hoy tenemos 782 infocentros a nivel nacional 782. Operando. Esos infocentros reciben alrededor de 10.000 visitas diarias en el territorio nacional, y son sitios que hoy día no solamente le enseñan a la población a usar las TICs, no solamente son una ventana al mundo en la cual un ciudadano puede sentarse, usar el Internet, aprender a usar la tecnología, sino también le vemos hoy día como una plataforma de entrenamiento para la población. Entonces lo que hemos hecho es convenios, y hoy día estamos creo que llegando a las 14, 15 entidades que tienen convenios con el Mintel para usar esta plataforma en diferentes tipos de contenidos, por ejemplo, temas agrícolas, es decir, cómo soy más productivo con, yo que sé, cierta cosecha, temas de agrocalidad que se distribuyen en ciertos infocentros. Si, por ejemplo, el uso de dinero electrónico, son otros temas que estamos trabajando con el Banco Central. El acceso a crédito, es decir, hay un sinnúmero de temas que se administran ya no por parte del Ministerio de Telecomunicaciones, del Mintel, sino por parte de otras entidades del Estado que, digamos, usan esta plataforma para enseñarle a la población otros temas, ¿no? Y aparte de eso se han convertido muchos de estos infocentros en centros de reunión comunitaria, ¿sí? Que permite que la población se reúna, que intercambien ideas. Hay incluso ideas productivas que han salido de algunos de estos infocentros que le han permitido a la comunidad, digamos, llegar a otros mercados o crear algunas digamos, acciones comerciales que ha generado ingresos para esas comunidades. Y creo que el otro tema importante con los infocentros es que donde no existe otra forma de comunicarse, porque ustedes saben, el país es un país así como hermoso, hay lugares en los cuales es extremadamente difícil llegar con comunicaciones. Así es. Y bueno, ustedes que están en la televisión saben esto, saben lo complicado que es, por ejemplo, llegar a ciertas zonas del oriente, donde solo podemos llegar por satélite, ¿no? Y ocurre lo mismo en algunos lugares de la serranía, en algunos lugares de la costa. Varias partes del país. Entonces las dificultades técnicas para cubrir el país son muy grandes, dada la orografía que tenemos. Pero con los infocentros hemos llegado a prácticamente todas las comunidades, digamos, a las comunidades más aisladas del país, en muchos casos por vía satelital, porque no hay otra forma de hacerlo. Y son en muchos casos la única ventana que tienen esas poblaciones al mundo, ¿no? Ahora interesante en esto que se topa por parte del ministro de Telecomunicaciones. ¿Cómo va el proceso de implementación de la televisión digital terrestre? Entendemos que hay canales que están con señales de prueba en televisión digital. Se estimaba que el inicio era 2016 a 2018. ¿Se mantendrán esas fechas? ¿No se mantendrán? Ese es un tema que siempre está en análisis, es decir, las flechas por lo pronto están ahí, se siguen manteniendo. 2016 el apagón era en fases, es decir, sí, se consideraba las ciudades por más población grandes primero, exacto, donde hay más fácil hacer, digamos, la instalación técnica. Y también el despliegue de terminales, ¿no? Que es otro de los retos que existe en este cambio de tecnología. Entonces, por lo pronto esa fecha se mantiene. Sin embargo, siempre estamos evaluando, es decir, hay que ver, yo creo que las dos partes de la ecuación.
La primera, tenemos creo que a nivel nacional más de 20 transmisores ya operando en televisión digital que están como transmitiendo. 25 parece que están. Sí, son, el último reporte que recuerdo son 22, ¿no? Sí, seguramente hay entrado 3 más, sí, que están operando a nivel nacional en modo digital. Sin embargo, un componente importantísimo es la parte de los receptores, de las televisiones. En esto, como creo que es de dominio público, hemos tenido varios temas que tienen que ver con la parte arancelaria, es decir, todo esto que no estaba cuando hicimos el plan de televisión digital. Entonces, todo esto tiene que ser reevaluado en función de la realidad actual del país, y creo que tomaremos la mejor decisión en función de, digamos, tener una buena implementación de la televisión digital en el Ecuador. Tomando en cuenta inclusive la inversión que eso representa para los medios de comunicación y las gestiones que se podrían desarrollar, tal vez que sea con la corporación financiera, que de alguna manera financie estos proyectos en los medios de comunicación privados, los públicos mismos. ¿Cómo está el detalle de la conectividad social? ¿Cómo se entendería la conectividad social? La conectividad social, y yo hablaría más allá de conectividad social, de cómo democratizamos la tecnología. Y ahí precisamente creo que hay 2 componentes que han sido claves en este programa de democratizar la tecnología. Más allá de las inversiones que se ha hecho, eso también podemos hablar luego de todo lo que se ha logrado en términos de tener una infraestructura sólida de telecomunicaciones en el país, que hoy día creo que la hay, ¿sí? Sin embargo, uno de los problemas que hay que enfrentar es lo que se llama la accesibilidad al servicio. Es decir, no todo el mundo es capaz de pagar por el servicio, por lo menos a los valores que hoy día tenemos. Entonces, para estos hay, yo diría, principalmente 2 programas sociales, el de Infocentros, que lo comentamos hace un momento, y el otro que es el haber equipado escuelas. Prácticamente 7.000 escuelas están equipadas con laboratorios. 7.000 escuelas. Sí, y conectadas a internet, y son otra ventana al mundo que permite, digamos, que los niños, que hace un rato lo decías, Roberto, es decir, los niños son, creo que los principales agentes en el cambio y en el uso de tecnología. Entonces, que ellos empiecen a usar la tecnología, son agentes en su casa para que sus padres usen la tecnología, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, y creo que son experiencias gratas de verlas en esta transitar por el sector público, es que hace unos años nadie quería saber nada del tema tecnología, no querían responsabilizarse por ejemplo, los rectores de los colegios no querían saber nada de poner un laboratorio, porque implicaba responsabilidades, el cuidar el equipo, etcétera, etcétera. Hoy día ha pasado quizás lo contrario. Hoy día tenemos más bien las escuelas, las poblaciones, pidiéndole al Ministerio de Telecomunicaciones que se instale un laboratorio más de computación, o que se instale un infocentro más, porque ya creo que todo el mundo entiende las ventajas que trae la tecnología en la vida de las personas. Esto creo que es importante. Hoy vemos estas escuelas conectadas, los niños aprendiendo, llevando a su casa, digamos, el mensaje de lo que la tecnología puede hacer, y luego, por la dinámica que normalmente existe, en el proceso de aprendizaje, donde los padres, tarde o temprano, terminamos involucrados en el aprendizaje de los hijos, lo que vemos es los padres aprendiendo a usar la tecnología para poder ayudarle a los hijos en los temas de su aprendizaje, en los temas de la escuela. Entonces se produce, yo diría, en este caso, un ciclo, digamos, de aprendizaje positivo, en donde quizás los niños empiezan usando la tecnología y luego los padres lo hacen, y hoy día vemos en los infocentros, y es común ver a jóvenes y a personas de la tercera edad compartiendo, digamos, un sitio en el infocentro usando la tecnología, ¿no? Entonces creo que es un tema que ha sido muy, muy importante para el país, el haber logrado democratizar en los niveles que hemos logrado la tecnología, al menos a nivel de usabilidad, ¿no? Creo que el siguiente reto es cómo hacemos que el acceso sea más, digamos, pagable, que sea más masivo, que la gente pueda pagar por ese acceso, y es el siguiente reto que estamos enfrentando, es decir, cómo logramos bajar los precios que hoy día tiene el acceso a Internet, para que más gente pueda conectarse al Internet usando un teléfono inteligente, usando una conexión en su casa, ¿no? Y en esto, avanzando un poco en lo que es radio y televisión, ¿qué acciones ha desplegado el Ministerio de Telecomunicaciones en el fomento de la radiodifusión y la televisión? Yo creo que en general, cuando hablamos del tema de telecomunicaciones, y incluyo ahí la parte de radio y televisión, creo que uno de los temas importantes que se han logrado, especialmente yo diría en este año, es el haber aprobado la ley de telecomunicaciones. Sí, esa ley establece, yo creo que un marco muy claro
en los dos regímenes, en la parte de radio y televisión, en la parte de telecomunicaciones. Estamos muy pronto a tener un reglamento a esa ley, es decir, esto pues, en los próximos días esperamos sea ya aprobado por el presidente. O sea, en pocos días. En pocos días, el tema está ya muy cerca de aprobarse, entonces esperamos que esto también ya nos dé un marco jurídico muy claro y muy estable para el país. Esta ley viene a reemplazar una ley que venía del año 92, cuando ni siquiera había las telecomunicaciones móviles, ¿sí? Y claro, y la radio y televisión ha cambiado mucho desde entonces, ¿no? Es decir, en esa época quizás habían algunos sistemas de cable, pero no había la tecnología que existe hoy día en el tema de radiocomunicaciones o de televisión masiva, por ejemplo, es decir, de telecomunicaciones y de comunicación masiva. Entonces vemos que el DTH en esa época no había, es decir, el tener servicios de televisión pagada por satélite, no había en esa época, ¿no? Ha cambiado mucho los temas, ha cambiado mucho digamos, el impacto que tienen, por ejemplo, esos servicios de audio y video por suscripción que antes eran mínimos, ¿no? Hoy ahora, son un componente importante en el país. En el contenido de la ley de comunicación se especifica de que los canales de televisión deberán ser parte de todos los ABS o sistemas de audio y video por suscripción, que son los cables. Pero hay sistemas, tal vez, algún sistema, por poner el caso CNT, que es una institución pública, y no tome en cuenta los medios de comunicación de cobertura nacional, local o regional. ¿Por qué no ingresan ahí siendo una institución pública? El tema en el fondo es un reto tecnológico también, es decir, el CNT, por ejemplo, usa DTH, televisión directa por satélite, sí, lo cual esencialmente tiene un ancho de banda limitado arriba en el satélite, es decir, no se puede tener toda la infinidad de canales que quisiéramos tener. Y eso hace que en muchos casos también el acceso a contenido tiene que hacerse por, digamos, de acuerdo a lo que el mercado de contenido manda, ¿no? Es decir, es un tema que va un poco más allá de lo que quiera o no quiera CNT, es decir, tiene que comprar contenido de cierta forma porque si no, no va a tener canales que a la gente le interesa ver. Y eso normalmente lo que ocurre es resta espacio en el satélite para bajar todas las redes, digamos, de contenido local y nacional. Aparte de eso, hay un problema técnico, es decir, el footprint del satélite o la cobertura del satélite es grande, es nacional, entonces simplemente no puede enviar de manera dirigida ciertos canales a cierta región. O sea, tendrían que ser canales de televisión de cobertura nacional y con señal abierta. Exactamente, es decir, hay ciertas dificultades técnicas en ese servicio específico de lo mismo sería con DirecTV, digamos. Lo mismo ocurre con DirecTV. Sí, exactamente, ocurre un tema similar con DirecTV. Entonces lo que hemos tratado de hacer es lograr, digamos, o tratar de que ciertos canales nacionales sí estén, y de hecho los canales nacionales sí están en las grillas de todos los operadores. Y en algunos casos, algunos otros canales también están, digamos, transmitiéndose desde el satélite, pero también eso depende un poco de la oferta comercial que ellos tienen en la parte de contenido, ¿no? Y de cómo está llena el espacio satelital que tienen disponible. De manera final, como última inquietud al ministro de Telecomunicaciones, hemos visto en los últimos días que se han iniciado procesos de reversión a ciertos medios de comunicación, sea radio o sea televisión. Yo creo que eso tal vez o se mal entendido o cuál es la palabra del ministro en este caso, sobre esos casos. Bueno, yo creo que nosotros lo que estamos llamados es a cumplir la ley, ¿no? En este caso, la ley de comunicación establece claramente, hay una transitoria que la pusieron los legisladores, ¿sí? Que establece la transitoria décima. Establece 5 causales muy claros en los cuales se debe iniciar un proceso de reversión. Por cierto, esto viene, y lo podemos ver un poco históricamente, viene de la comisión que se realizó o se formó en la Asamblea de Montecristi, en donde se hizo, digamos, un diagnóstico de lo que ocurría en la televisión y radio nacional, ¿no? Entonces, creo que para todos es claro que en su momento hubieron muchas irregularidades en cómo se entregaban frecuencias, mucho de esto se acogió en este informe, y finalmente cuando salió y se sancionó la ley, de alguna manera se acogió este informe y se lo puso en una transitoria décima. Entonces eso implica, y lo que hay que entender son las implicaciones legales que hay detrás de esto, que quien tenga una reversión por este motivo o esté dentro de esas causales que establece la transitoria décima, no podría participar en el concurso de frecuencia. Es decir, si le adjudicamos una frecuencia y luego resulta revertido, nunca más puede tener una frecuencia
en el Estado ecuatoriano. No podría participar hasta que solucione. Claro, o sea, es más, nosotros lanzaríamos un concurso, y ese es uno de los temas por los cuales también hemos estado trabajando en este tema. Nosotros lanzamos un concurso en donde se gasta, por cierto, dinero y esfuerzo de todo el mundo. Sí, llegamos a adjudicar una frecuencia y resulta que el concesionario cae en la décima de la LOC. Entonces nosotros no podemos simplemente entregar la frecuencia porque sería ilegal, no podemos entregarla hasta que el tema, digamos, quede claro, es decir, se revierte o no se revierte la frecuencia. Entonces lo que hemos hecho, y creo que ha sido una accionar responsable de nuestra parte, es empezar con todos los concesionarios que caían en esta transitoria. Hemos empezado un proceso administrativo, ¿sí? En el cual hemos aplicado literalmente lo que dice la ley. Reviértale, y en el proceso administrativo, como todo concesionario en el Ecuador, hay un término también en el que el concesionario puede defenderse. Y de hecho ha pasado mucho que, pese a que estaban en el informe, pese a que aparentemente no pagó, 6 meses un concesionario X, no pagó las frecuencias, el concesionario viene con un descargo y muestra que sí pagó, y que no estuvo bien lo que se hizo en el análisis de este informe de Montecristi, es decir, que ahí se omitió algún tema, y por lo tanto él demuestra eso. Entonces nosotros no le podemos revertir. O sea, él nos está demostrando y se ha defendido correctamente. No revertimos la frecuencia. Lo que estamos haciendo es cumpliendo la ley. Existen otras 4 causales, ¿no? Es decir, hay diferentes. Estas 5 causales son muy específicas en cómo o en qué ha incurrido un concesionario para que la frecuencia se revierta. Hoy día tenemos iniciado más de 140 procesos administrativos de reversión. Lo que hemos visto es que en la mayoría de los casos los concesionarios o se han defendido o simplemente se ha revertido, pero ha sido un tema estrictamente mantenido dentro del ámbito legal. Sí, y así creemos que debe mantenerse, es decir, este es un tema que es estrictamente legal. Entonces los concesionarios tienen esos 30 días para presentar sus descargos. Si es que los presentan, Arcotel acoge favorablemente, digamos, los descargos y no revierte la frecuencia. Y si es que no existe, digamos, las razones para dar este descargo, pues se revierte la frecuencia, y eso ha pasado con algunos concesionarios a nivel nacional. Importante destacar en esto, amigos, de que Arcotel, la Agencia de Control y Regulación, han tenido las puertas abiertas para que los concesionarios puedan realmente presentar sus inquietudes, sus consultas, y eso permite que los medios de comunicación sigamos día a día trabajando. Queremos agradecer la presencia del ministro de Telecomunicaciones, del ingeniero Augusto Espín, con quien hemos conversado en esta oportunidad, y lo importante, lo necesario es seguir conversando, porque a los medios de comunicación, a la sociedad, nos interesa conocer todos los avances del Internet, de la comunicación, de los medios de comunicación y básicamente de todo lo que tiene que ver a la información y la tecnología. Muchísimas gracias, señor ministro. Será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias a la teleaudiencia. Gracias, Roberto. Gracias. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, OKTV, Mundo Canal, TV Más, Costanera, UTV, TV Norte, VTV, TV Agro, Manavisión, Televisión Manavita, Saracay TV, TV Hoy, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar y TV Católica Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presentó Realidad Nacional.